Gracias por continuar con nosotros en el segundo día de conferencias del Proveedor Automotriz 2021. A continuación me permito presentar a nuestros conferencistas con la ponencia Nuevas tendencias en aplicaciones del aluminio para el sector transporte. Nuestro primer conferencista, Martin Harlieff, es presidente de Miami International Inc. Después de su licenciatura y maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de Stuttgart, Martin comenzó su carrera en 1995 en Alemania y luego en España en Bayer. En el año 2000 se unió a Alcam, primero en Alemania, donde estaba como responsable de ventas e ingeniería de la división Generate Shaped Products. Es un experto reconocido en la industria del aluminio y ponente en numerosas conferencias y seminarios en todo el mundo. Desde 2012 está trabajando en su propia compañía Miami International Inc., donde trabaja con varios productores de aleaciones de aluminio primario, aluminio reciclado, productos, equipos y tecnologías de proceso en el desarrollo de mercados internacionales, el lanzamiento de nuevos productos y tecnologías, y además ofrece servicios de consultoría y formación. Bienvenido, Martin. También les presento el día de hoy a Yves Archambault, ingeniero de proyectos en ALU, Quebec. Yves es ingeniero mecánico de la Universidad de Sherbrooke. Cuenta con más de 40 años de experiencia, de los cuales 25 los ha dedicado a diferentes tipos de fabricación metálica en chapa, extrusiones de aluminio y creación de prototipos de piezas de aluminio y magnesio, fundidas en moldes de arena para la industria del automóvil. Tiene más de 15 años de experiencia en servicios de ingeniería y en la gestión de proyectos de investigación y desarrollo para satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Yves se unió al equipo del Centro de Experiencia e Innovación en Aluminio de ALU Quebec en el 2020, añadiendo al equipo un conocimiento general de los materiales, de los procesos de conformación y de los métodos de montaje y ensamble. Bienvenido, Yves. Antes de dar inicio a la conferencia, nos acompaña Stephanie Arard Gómez, delegada general de Quebec en México, a quien agradezco su presencia y mensaje especial que tiene para nosotros. Muchas gracias, Fabiola, por la introducción. Distinguidos invitados, empresarios y miembros de la comunidad de negocios reunidos el día de hoy, es un honor para Quebec y para mí de poder participar como región invitada de honor. Agradezco al Clúster Automotriz de Nuevo León la invitación y a todos ustedes por su presencia en esta 11ª edición del Foro Proveedor Automotriz. Muy brevemente, quisiera mencionar que la Delegación General de Quebec en la Ciudad de México cumplió 40 años el año pasado y es hoy la tercera más importante representación de la red de 33 oficinas que el gobierno de Quebec tiene en 18 países. La relación entre Quebec y México es rica y diversificada, especialmente al nivel comercial, y gracias al TLCAN se intensificó mucho en los últimos 25 años. De hecho, el vínculo comercial entre México y Quebec es cada vez más sólido. México es el cuarto socio comercial de Quebec en el mundo y el primero en América Latina. Nuestro comercio bilateral alcanzó 6.5 mil millones de dólares canadienses en el 2019. Como saben, las nuevas reglas de origen del TEMEC prevén un aumento progresivo del 62.5 al 75% del contenido de valor regional para el sector de vehículos ligeros en los próximos 4 años. Y la región de Quebec está lista para participar en esta nueva reconfiguración de las cadenas de proveeduría. La mitad de los intercambios comerciales entre Quebec y México se concentran en los sectores transporte terrestre y aeroespacial, sectores en los que Quebec tiene fuerza y ventajas comparativas únicas. El sector de transporte en Quebec agrupa más de 500 empresas, de las cuales 40 son OEMs, en transporte 75 Tier 1 y 385 del Tier 2. Por otra parte, Canadá es el cuarto productor de aluminio primario del mundo, pero lo más impresionante es que cerca del 90% de esa producción proviene de la región de Quebec. Y el sector aluminio es el segundo sector de mayor importancia en Quebec, solo después del sector aeroespacial. Además, por si fuera poco, el aluminio producido en Quebec es considerado el más verde del mundo, ya que el 97% de la energía utilizada proviene de energía hidráulica. Gracias a la fuerte demanda impulsada por sectores como el de transporte,
construcción e infraestructura, el futuro de los productores y procesadores de aluminio de Quebec parece muy prometedor. Para compartir con otras fuentes de suministro, la industria en Quebec ha invertido en el diseño de procesos innovadores para ofrecer productos de alto valor. Sabemos que el aluminio jugará un rol estratégico en la transición a la electromovilidad y nuestras empresas se están preparando para ser pioneras en la transición. Este expertise único de Quebec estará representado en este foro por empresas quebequenses especializadas en procesos relacionados con el aluminio y que participarán en los encuentros de negocio organizados en el marco del evento. La conferencia del día de hoy tiene como objetivo mostrar el panorama general del sector aluminio en Quebec y compartir algunas buenas prácticas y proyecciones en el uso del aluminio para el sector transporte. Estoy segura de que juntos vamos a tener éxito en el fortalecimiento de los lazos que unen nuestras regiones. Finalmente, aprovecho este foro para agradecer la colaboración de nuestros colegas de Invest Quebec, quienes hicieron posible nuestra participación el día de hoy. Invito a las empresas de México a que se acerquen con nosotros si desean conocer las ventajas que ofrece la región para los inversionistas o si desean conocer la lista de proveedores participantes en el evento. Entonces, muchísimas gracias y que disfruten de la conferencia. Good morning. My name is Yves Archambault from Edu-Quebec, and I would like to thank Ms. Allard Gomez for the introduction. Today, I will talk about the new trends with aluminum in the sector of transportation. And I will start by introducing Edu-Quebec, the aluminum cluster. Edu-Quebec is the catalyst of the aluminum value chain and hopes to be or to become a one-stop shop for Quebec's know-how. We promote the principle of the right material at the right place for the right use. And our objective is to double the transformation of aluminum by 2025 and support the activities of equipment supplier. I must enhance our financial partners who will provide more than half of our financial support. Edu-Quebec is a non-profitable organization, but we need to have those partners in order to support our activities. Our mission is to be a federator of the parties forming the aluminum's ecosystem. We need to stimulate the development and valorization of the value chain of Quebec's industry around concrete actions aiming at developing its full potential and increasing the use and transformation of aluminum. Our role is to act as a lever for Quebec's industry and to ensure coherent and converging action between the sectors of primary production, of secondary and tertiary transformation, as well as academic research. Our mainstream is to federate all involved parties, support the players in transformation, equipment manufacturers, and we do so by offering technical expertise, consultation, services, and networking possibilities. And our third mainstream is to valorize the Quebec's value chain by promoting the use of aluminum in promising market and by fostering stimulating initiatives. The main objective of Edu-Quebec is to double the quantity of aluminum processed in Quebec over the next decade. Edu-Quebec was founded in 2015, so the next target is 2025. To do so, we try to maximize the use of aluminum in target markets. We
help to develop solutions for the structural issues facing the industry. We try to educate OEMs about using and incorporating aluminum in their products. We try to support aluminum processors as they develop and enter national and international markets. We support the development of new uses for aluminum. And we strengthen and enhance the network of Quebec equipment suppliers and recognize their leadership role on the world market. We're here to help doing more and better business in the aluminum industry from Quebec, to coordinate and create synergy between aluminum industry and aluminum products users. It can be either public and private. And this happens also in different markets and other sectors than just transportation. We help to find partners. It could be either production, distribution, research and development, and suppliers. We support market development activities by finding customers. We try to help in overcoming gaps or hurdles in the value chain. And we help and coordinate with all aspects of establishing a facility in Quebec or Mexico by means of investment, Quebec, of course, and other fiscal incentives. I mentioned earlier that Hydro-Québec was helping or promoting the use of aluminum in different ways or better ways. And we do that through the Center of Expertise and Innovation on Aluminum. You see the acronym here, CEIAL. Of course, it's not easy to say even in English, but in French, it's the same. This CEIAL is a dedicated group of seasoned engineers. We are 5, in fact, either from mechanical or structural sources, and we provide technical support. We will build and give formation adapted to specific needs. We have done it on anodizing, painting, surface treatment. We can also provide information on building codes. Locally, we have a concern in using aluminum in footbridges or cycling pathways extension that will be installed on existing bridges, steel bridges. So we have an expert in structural design of this aspect. We will also, and we have done it more than a few times, we will add or provide services in design, modeling for finite element analysis, and either finite element analysis. And this is with the goal to complement the customers' engineering teams that sometimes either have no time or not the complete knowledge on aluminum for adding this into their design. And we also keep very tight links with highly qualified personnel from the academic and scientific community for specialized services. We will see a bit more of that later on. That is, I need to put some emphasis on that. We are promoting to have something done as a sub-service or a subcontractor instead of developing our own expertise. If a group, a research lab, or a national lab has the expertise, why not using their services? Hydro-Québec wants to be the meeting point of stakeholders in the aluminum industry. What we see here is that we have 3 main poles. We have the primary production,
we have the aluminum transformation, and there's also the equipment manufacturers and specialized suppliers. Those people are the one making to be clear, those guys make the equipment that are used in the smelting plants. So the prime fluid production, we do that by keeping close contact with the Aluminum Association of Canada, which is an association where we will find Alcoa, Alouette, and Rio Tinto. Those are three major smelters. Well, in fact, they are the three only smelters. And we also provide help in finding financing possibilities with local agencies. Like there are a few acronyms here that we will see later on. This is a financing group, and we keep relation with other sectorial groups like Aero Montréal or Propulsion. These people here are strictly involved in electrical vehicles and intelligent vehicles. And we also need to add that universities are very well in touch, and we get in touch on a common basis. Those guys will allow for a huge financing capacity from the national government. I will give you a quick overview of the primary production of the province of Quebec. Quebec is a world-class player in the aluminum industry. Due to our huge hydroelectric power generation, Quebec produces the aluminum that has the lowest carbon footprint in the world. The expertise of Quebec is renowned worldwide, and the entire aluminum industry, either direct or indirect, means a workforce of 30,000 employees. To give you an idea of how Quebec ranks amongst the worldwide smelters or aluminum producers in the world, we see that Canada ranks at the 4th position. One thing I would like to clarify, sometime in some literature, we will say that Canada will be the fourth rank, or sometimes we can slip to the 5th rank. And it happens, the same thing happened between India and Russia. You see that the annual capacities are very close between India and Russia, and sometimes this switch position, as it does between United Arab Emirates and Canada. So give and take 100,000 tons per year, we can be either in 4th or 5th place. This is a view of a modern smelter cell building. And to your right, we have the distribution of the smelting plants in Canada. You see that 90% of those plants are installed in the province of Quebec, and there is one from Rio Tinto installed on the west coast of Canada, and this one is called Kitimat, this one here. A new trend that will, I would say, appear on a commercial basis eventually, or on a short term, will be the aluminum produced by ELYSIS, which is a partnership between Alcoa and Rio Tinto. It's a breakthrough in smelting technologies. As you can see on the image here,
the actual configuration of the anode and cathode smelting cell looks as this one here. And there, as the anode is made of carbon as well as the cathode, the electrochemical reaction happening there generates a lot of carbon dioxide. The new ELYSIS process will use inert anodes and cathodes. And this smelting technology will then generate only pure oxygen. There is actually one smelting that is used under pilot scale, very small production. The scale-up design and engineering phases are planned for 2022. And if this agenda works fine, I suppose that they expect to have a demonstration of a large-scale commercial size cell in 2023. The new cells are designed to be used as a drop-in replacement to retrofit existing smelters. Now, this will put aluminum really a step ahead regarding the carbon footprint. And let's hope that this will influence future generations in their concern of having greener materials. Well, for the gallery, the Audi e-tron GT have an option of adding 20 inches diameter wheels that will be produced from aluminum coming from the ELYSIS technology. And this is it for me. Muchas gracias, Yves. Y hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Martin Hartlieb y les voy a presentar primero todo lo que estamos haciendo en I+D en aluminio aquí en Quebec, y luego voy a platicar un poco de las nuevas tendencias que vemos aquí en Quebec con nuestros proveedores del sector automotriz. Entonces, empezamos con I+D, porque aquí en Quebec, como ya han visto, producimos muchísimo aluminio primario. El aluminio es el sector el más importante que tenemos para la exportación, y tenemos diferentes centros ya muy enfocados en el aluminio. Primero, me gustaría empezar con el National Research Council. Y esto es prácticamente un centro de tecnologías avanzadas de aluminio dentro de una red de diferentes centros de I+D a nivel nacional de Canadá. Y luego el centro de metalurgia, que es realmente a nivel provincial, pero muy enfocado en la metalurgia y sobre todo el aluminio, como es el metal más importante que tenemos aquí en la provincia de Quebec. Y también me imagino que conocen Bombardier Recreative Products, los Ski-Doos, los Sea-Doos, estos productos, y ellos también tienen un centro de tecnologías avanzadas con mucho enfoque en el aluminio, porque hacer estos vehículos ligeros es muy importante para ellos. Entonces, el Centro de Tecnologías Avanzadas de Aluminio, que se encuentra en Chicoutimi, al norte de Quebec, se enfocan realmente primero en el montaje, en diferentes tecnologías de montaje, de fusión, montajes mecánicos, de adhesivos, incluso cosas como el friction stir welding, la fusión por fricción, agitación. Entonces, muy nuevas tecnologías. Tecnologías de conformado, como el hidroconformado, la extrusión, tiene una pequeña prensa de extrusión. También trabajan con el die casting, tienen una pequeña máquina, 540 toneladas de Wheeler.
y también está equipada de alto vacío, de semisólido, de diferentes nuevas tecnologías. Entonces podemos simular prácticamente lo que la industria está desarrollando, buscando o quiere desarrollar para futuras aplicaciones. Están también especializadas en la corrosión o la protección de piezas, de componentes contra la corrosión y en la caracterización de materiales. Ahí también tenemos un consorcio industrial en el que tenemos también diferentes empresas, incluso mexicanas, pero estadounidenses, canadienses, europeas, y hacemos I+D conjuntamente con los centros del NRC, principalmente enfocado en aluminio, pero también de otros metales, como por ejemplo el acero, con respecto a moldes que se utilizan en el conformado de aluminio. Luego tenemos el Centro de Metalurgia de Quebec, el CMQ, y ahí realmente se enfoca en todo lo que es metales. Son diferentes metales también, pero con mucho enfoque en aluminio. Primero es el desarrollo de aleaciones y el tratamiento térmico para llegar a ciertas propiedades mecánicas, lógicamente. La parte de fundición es una parte muy importante. Ahí tenemos una pequeña máquina de 250 toneladas de Bühler, también equipado con alto vacío, pero también con el río casting de Comtech, que ahora es cada vez más de moda, que voy a explicar luego, que está utilizado por Dynatool para producir piezas estructurales para una compañía de vehículos eléctricos. Pero también tenemos todos las tecnologías tradicionales de fundición, como la baja presión, la gravedad, arena, coquilla, el investment casting. Todo esto lo tenemos allí. También hacemos todas las simulaciones para cómo llenar el molde, la gestión térmica en el molde, todo esto. También tenemos muchas tecnologías de fabricación aditiva, el Direct Energy Deposition con la tecnología LENS, el SLM, el Binary Jetting, y el UAM es de hecho la fabricación aditiva por ultrasonido. Entonces algo muy raro, pero también algo muy interesante para juntar diferentes materiales disimilares. También tenemos atomizadores en gas y en plasma para desarrollar los polvos que se utiliza para la fabricación aditiva. El trefilaje, el conformado de metal, en laminación, en forja, caliente y frío. Tenemos todo esto, el revestimiento por plasma, el cold spray, la protección de piezas, pero que puede también servir como forma de fabricación aditiva, como lo vemos cada vez más, si queremos recubrir una superficie, por ejemplo, de aluminio por o cerámica, por acero, por otras cosas. Luego, otra vez, también el tema de montaje con fusión, con soldadura, con adhesivos y todo esto, y protección y adaptación de metales en superficie para protegerlos contra la corrosión. Otra vez, caracterización de materiales, todos los ensayos, especialmente ensayos no destructivos y análisis. De hecho, el Centro de Metalurgia también tiene, por ejemplo, una máquina de POTFA en México y realizamos muchos POTFAs para fundiciones o compañías en México que analizamos aquí en Canadá. También tenemos diferentes cooperaciones internacionales. Por ejemplo, en México tenemos una muy buena colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Como ya dije antes, el Centro de Desarrollo de BRP están enfocados en sus vehículos, en los Ski-Doos, Sea-Doos y estos que vemos aquí, los Spiders. Realmente es el desarrollo de vehículos o de sistemas para estos vehículos, pero como es muy importante que sean muy ligeros, entonces tenemos mucha capacidad también de desarrollar incluso materiales, procesos y técnicas de montaje
tecnologías de montaje para estos componentes de vehículos. Y luego tenemos una agrupación, una asociación de los diferentes profesores en las universidades de la provincia de Quebec, todos los que están enseñando y trabajando en I+D en aluminio, que forman parte de esa asociación con el objetivo de tener dos ejes de investigación. Primero, la producción de aluminio primario, porque ya vimos que esto es una parte muy importante de la industria de la provincia, pero también, y lo que es muy importante para las empresas, los proveedores que voy a presentar ahorita, es realmente el eje número 2, que es para ayudarles a conseguir nuevos talentos, formarlos y también desarrollar nuevas tecnologías para ellos. Entonces, con esto entramos en la parte que me imagino que les interesa mucho, porque estos son precisamente las empresas que producen productos de aluminio. Empiezo con algo que no son productos ya, pero de hecho Sotremaltec es una compañía especializada en el reciclado de aluminio primario, pero también de otros residuos de la producción de aluminio primario. Y lo que podría ser de interés para compañías mexicanas es que producen lingotes de aluminio de diferentes aleaciones, sobre todo de aleaciones especiales. Entonces, si hacemos I+D y necesitamos 2 toneladas o 5 toneladas, ahí vamos nosotros. Si queremos un camión con 5 aleaciones diferentes, ahí vamos porque nos producen prácticamente todo tipo de aleación. También producen gránulos, DEOX, hacen tratamiento térmico para los demás proveedores que voy a presentar ahora mismo. Tenemos 3 extrudores que producen perfiles en Quebec. Primero es Metra, que está en 2 plantas en Laval y en Alma, que tienen 3 prensas entre 1.650 hasta 3.000 toneladas. Utilizan billets entre 7 y 9 pulgadas, sobre todo aluminio primario y todo serie 6.000. Entonces, esto va a los mercados de arquitectura y también una parte al mercado del transporte. Luego tenemos una filial de Hydro que tiene aquí máquinas 3 prensas también entre 1.650 y 2.500 toneladas, sobre todo billets de 9 pulgadas. Y bueno, yo creo que todos conocemos Hydro, que es una multinacional, la más grande en el mundo en el sector de las extrusiones. Y tenemos Extrudex, que también está en Ontario y en Ohio y produce todo tipo de pieza y entre 7 y 13 pulgadas, la mayoría en lo típico de serie 6.000 con 9 pulgadas. Ahora, muy interesante, lo mencioné antes ya, AMT Die Casting, que está también en el noreste de Quebec, entonces están muy lejos de muchos mercados, pero esto les fuerza a ser muy buenos. Realmente los que compran de ellos están muy contentos con la calidad, esto realmente les distingue de los demás. Tienen su propia tecnología de alto vacío que llaman A+, que es un alto vacío muy especial que elimina prácticamente la porosidad de gas en las piezas, casi. Y tienen máquinas entre 600 toneladas hasta 1.600 toneladas. Y como vemos aquí, producen piezas estéticas, cosméticas, con diferentes recubrimientos en la superficie. Producen piezas estructurales que vemos cada vez más porque se integran diferentes piezas en una pieza fundida y se puede soldar. Y hay muchas posibilidades allí para realmente ahorrar dinero y al final son realmente estructurales, son relevantes para un crash y todo esto.
También producen piezas para BRP, por supuesto, y otras piezas del sector automotriz, piezas que no deberían tener fugas, por ejemplo, en aleaciones especiales, porque tienen hornos de crisol en cada máquina. Entonces, ellos no son como los grandes, ellos te pueden mezclar cualquier aleación que tú quieras y realmente hacer el tuning para las propiedades mecánicas que necesitas en las piezas. Entonces, muy interesante. Y el siguiente es Dynatool, que es realmente no tanto en competencia, que es muy complementario, diría, a AMT, lo que acabamos de ver, porque lo que veo ya, la siguiente tendencia es, bueno, el alto vacío me ayuda para eliminar la porosidad de gas, pero esto funciona muy bien si tengo una pieza más bien homogénea de 2 o 3 milímetros de espesor. Si vemos aquí esta pieza, que es una pieza de un vehículo eléctrico, de la puerta, y vemos aquí que esta pieza tenemos una distancia de aquí arriba hacia abajo de 1,40 m y cabe en una 1.600 toneladas. Entonces, muy interesante y tiene bastante espesor. También en algunas secciones tenemos 6 u 8 milímetros. Y al mismo tiempo, en esta tecnología, el reo-casting con alto vacío, podemos producir piezas que tienen las paredes delgaditas. Aquí tenemos un filtro que tiene las paredes aquí de 0,4 milímetros y las paredes tienen una altura de 45 milímetros. Entonces, ellos están enfocados precisamente en piezas estructurales en el sector automotriz, también para intercambiadores térmicos, piezas cosméticas, estéticas y sobre todo piezas que requieren alta integridad, que tienen que ser grandes, con paredes gruesas y delgaditas en la misma pieza. Luego tenemos otros que tienen tecnologías avanzadas, pero que encontramos también en Estados Unidos o en México. Entonces exportan hasta un cierto punto, pero no tanto. Tenemos aquí PowerCast, que realmente está enfocado en el molde permanente y semipermanente. Ofrecen toda la ingeniería, el diseño, producción de los moldes y todo esto. También disponen de rayos X, análisis de las piezas y trabajan, todos estos que vemos aquí, trabajan también con los centros de I+D, entonces tienen todo el soporte de tecnología para desarrollar y producir las piezas típicas que producen. Luego tenemos Paver. Paver es una fundición sobre todo de arena. También hacen un poco de molde permanente, pero su especialidad es arena verde y no bake. Tienen su tratamiento térmico, rayos X, inspecciones no destructivas, hace el mecanizado, el montaje, también el diseño de las piezas, todo esto con el soporte sobre todo del CMQ. Y producen piezas incluso grandotes de hasta más de 1 tonelada de una pieza, y producen estas piezas en aleaciones también exóticas como la 206, aluminio con cobre, o una 535, aluminio con magnesio, o incluso en los MMC de Duralcan, por ejemplo. Esta es una compañía que podría ser de mucho interés en México también, porque ya suministran casi a nivel mundial. Están enfocados en series pequeñas y sobre todo en prototipos. Como lo vemos aquí, esto es una pieza para Meridian, por ejemplo. Esto es para una silla o una puerta. Producen prototipos para AMT o para Dynatool, que luego se producen en la alta presión, en reo-casting, y ellos lo producen en su fundición de arena, pero con baja presión. Entonces son capaces de realmente producir piezas hasta 1,5 milímetros de espesor,
pero también hasta 100 milímetros. Entonces, muy interesante y muy interesante también porque ellos imprimen sus moldes o los dejan imprimir en el CMQ, trabajan con el CMQ para adaptar las aleaciones, para realmente simular las propiedades que van a tener luego los clientes en otro proceso. Y lo que es muy impresionante es que pueden ir en 3 a 4 semanas de un modelo 3D a una pieza fundida, ya mecanizada y todo listo. Entonces trabajan mucho en el sector de la automoción, ayudando a los otros proveedores que tenemos aquí, pero también de otros países incluso. Luego tenemos aquí otra compañía que de hecho incluso tiene una sucursal en Jalisco, en México, y se llama Raufoss Automotive y forman parte del grupo Neumann Aluminio. Ellos tienen dos tecnologías muy interesantes. La primera que es la forja en caliente. Entonces, esto lo conocemos todos, son piezas típicas de automoción, de suspensión. Los brazos de control también hacen la forja aquí en Canadá, pero luego el mecanizado y el montaje de todo el sistema, que lo vemos aquí abajo, esto lo hacen en México para los clientes mexicanos. Y la segunda tecnología, que es realmente una tecnología basada en la extrusión, entonces ellos compran, por ejemplo, de Metra las extrusiones, los perfiles, y los forman en una mezcla fría entre un estampado y forja, y lo llaman Extruform, y con estas pueden producir piezas muy complejas, pero con muy buenas propiedades mecánicas. Entonces, muy interesante también para piezas de la suspensión de automóviles o también para diferentes otras piezas. Y finalmente me gustaría hablar un poco de Verbund, que todavía no exporta mucho a México, pero mucho a Estados Unidos, también a Europa, y realmente están enfocados en lo que llamamos el High Speed Blow Forming, que es un soplado a alta velocidad. Entonces, se podría imaginar prácticamente un molde que tiene solamente una mitad y se aspira en este molde y hay un soplado de aire caliente por el otro lado, y entonces el soplado empuja la chapa de aluminio en la otra mitad, en la mitad del molde, y así en un tiempo de ciclo que es casi comparable con el die casting. Vemos aquí 25 piezas por hora. Se puede producir piezas muy grandes. Por ejemplo, vemos aquí una caja de baterías para vehículos eléctricos, pero también vemos aquí, no sé si reconocen, pero esto es de Tesla, que es un cliente muy importante para ellos. Todas las estructuras de vehículos, de autos y también de otros. Por ejemplo, también trabajan mucho con Bombardier o con Volvo Bus y estos para autobuses, para el sector de transporte público, porque con esa tecnología se puede producir piezas no solamente para autos, pero también para todo tipo de vehículo, incluso con superficie de clase A y etcétera. Entonces, para ellos esto es muy importante. Y el otro sector que tienen es realmente el estampado. Esto es más convencional. Allí producen también moldes para otros. Entonces, esto es más bien el estampado clásico que tenemos normalmente en casi todos los OEMs. Y con esto ya llego a la conclusión de nuestra presentación. Si tienen preguntas, aquí tienen nuestros emails. Primero el de Yves, que es de Alu Quebec, que les puede contestar cualquier pregunta con respecto a Alu Quebec, al clúster del aluminio de Quebec.
Yo aquí, Martín Hartlib, con respecto a los proveedores y centros de investigación y desarrollo, y Joël Prochu de Invest Quebec, que les puede responder a cualquier pregunta con respecto al Quebec y las exportaciones, inversiones aquí, todo esto. Entonces, muchas gracias.